Números 20, 14 al 21 será la sección que estudiaremos en esta mañana. Les invito a colocarse en pie y vamos a leer a una voz el texto. Dice: Y envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades con este mensaje: Así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí, estamos en Cades, ciudad al borde de tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por los campos, ni por las viñas, ni beberemos agua de los pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a la derecha ni a la izquierda, hasta que hayamos pasado tu término. Y Edom le respondió: No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: Por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Ciertamente ninguna otra cosa pido, sino que pase a pie. Y él respondió: No pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su término, y se apartó Israel de él. Amén. Puede sentarse. Estaré usando la SBT y es nuestra predicación 37 de la serie. La titulamos El giro por Edom. El giro por Edom. Hermanos, hay un texto paralelo a este. Es más, hoy vamos a estar estudiando Números 20 y también Deuteronomio 2. Así que deja abierto también Deuteronomio 2. Son los textos principales, estaremos yendo y viniendo. Allá en Deuteronomio 2, usted puede leer del 1 al 3. Dice: Luego nos volvimos y partimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y rodeamos los montes de Seir por muchos días. Y Jehová me habló diciendo: Bastante tiempo habéis rodeado este monte, volveos al norte. Bien, en Deuteronomio 2 lo cuenta nuevamente Moisés desde un punto de vista más personal, en primera persona. Él cuenta que después de cuando Dios les dijo que no podían entrar a la tierra prometida, se regresaron de camino al Mar Rojo y vagaron por el desierto 38 años. Esto fue lo que hicieron: volvieron, partieron al desierto, camino del Mar Rojo, y rodearon los montes de Seir por muchos días. Bueno, muchos días es 38 años dando vueltas por el desierto, en ese sector, merodeando. Entonces Dios le dijo a Moisés que ya era bastante tiempo rodeando a pie ese sector. Entonces le ordenó dirigirse hacia el norte. Eso de por sí ya era una buena noticia. Era como una señal de que ya volvían a prepararse para entrar a la tierra prometida. La cuestión es que si tuviéramos un mapa a la mano y usted revisa ese sector en donde ellos están, Cades está bien hacia el sur. Al norte, o sea, arribita de Cades, ya está la frontera con Edom, que era pues los descendientes de Esaú. Y al pasar Edom, ahí está la tierra prometida. Entonces, esta ruta era la más fácil, porque la otra opción era darle un giro a Edom. Es decir, en vez de seguir derecho, habría que dar una vuelta, ¿sí? Y esa vuelta pues era más difícil porque el terreno era más inhóspito. En fin, ellos intentan acercarse a Edom siguiendo una ruta sencilla para conquistar la tierra prometida. Ya esto es como una señal de que deben estar listos para la batalla. Usted mira Génesis 36:8 y puede confirmar que Edom es los descendientes de Esaú, ¿sí? O sea, son naciones hermanas.
algo muy parecido y de hecho más superior, ¿no? Pero si tuviésemos una comparación sería nosotros con Venezuela, ¿sí? Con Ecuador, naciones hermanas. Pero ellos aún son más hermanos, porque literalmente son descendientes de dos hermanos de un mismo tronco, ¿sí? Hijos de Isaac. Hoy vamos a estar viendo la enseñanza en 2 puntos. El primer punto es el reencuentro con Esaú. Y el segundo punto será el desvío por el rechazo. Bien, vamos al primer punto, el reencuentro con Esaú. Y aquí abarcamos Números 20, 14 al 17 y Deuteronomio del 1 al 7. Bien, vamos a seguir leyendo el texto de Deuteronomio. Deuteronomio 2, 4 al 5. Dice: manda al pueblo diciendo, cuando ustedes pasen por el territorio de sus hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de ustedes, mas ustedes guárdense mucho. No contiendan con ellos, pues no les daré de su tierra ni aun la huella de la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú los montes de Seir. ¿Sí? Habían pasado 4 siglos sin contacto, sin saber ni encontrarse el uno con el otro, Esaú y Jacob. Vimos en Génesis 33, del 1 al 4, el reencuentro que tuvieron ellos, que los llevó a una escena muy bella de reconciliación. Jacob temía lo peor, pero Dios cambió el corazón de su hermano que quería asesinarlo, debido al rencor y el odio y la amargura. Y en vez de que hubiese un enfrentamiento, lo que ocurrió fue que Esaú salió corriendo a abrazarlo y lloraron los dos. ¿Se acuerdan? Génesis 33, del 1 al 4. Había habido una reconciliación entre ambos hermanos y de ahí cada uno siguió su camino. En ese entonces Jacob se quedó en Sucot y Esaú volvió a Seir. La última vez que los vimos juntos fue en Génesis 35, 29, cuando Isaac muere. Jacob y Esaú entierran a su padre juntos. Y bueno, hermanos, después de 4 siglos, ellos vuelven a reencontrarse, pero en la persona de sus descendientes. Ese es el reencuentro entre 2 hermanos. ¿Qué pasó durante tanto tiempo con ambas naciones? Bueno, hubo una explosión demográfica. Es decir, tanto Jacob como Esaú crecieron en número. Tan solo Jacob tuvo 12 hijos. Y cada uno tuvo sus propios hijos y así sucesivamente hasta llegar a ser lo que sabemos hoy, más de 1.200.000 personas. Y en el caso de Edom, Esaú, igual, también tuvo sus propios hijos, se alió con otras tribus que había en el sector y así se formó un reino al sur de la tierra prometida. ¿Sí? De hecho, en Génesis 36 se dice que en Edom hubo reyes primero que en Israel. Y eso es una prueba, le mandan una carta o una embajada al rey de Edom. O sea, ya tenían monarquía incluso. Ya era un país organizado hacía mucho tiempo. Los israelitas por el lado de Jacob y los edomitas por el lado de Esaú. Cada una de estas naciones tiene sus propios distintivos culturales y religiosos. Y para ese momento, Dios ya le había dado una tierra prometida a Esaú. Miren eso. Esto deja ver que Dios también cumple su promesa con Abraham porque la bendición era para todos sus descendientes, ¿no? Y de una u otra forma, Esaú también es descendiente de Abraham. Entonces usted mira, por ejemplo, Deuteronomio 2:22, dice que Esaú destruyó a los horeos. Era una tribu, de hecho han habido vestigios de ella, de esa tribu, una tribu muy poderosa. Dice que los edomitas los desposeyeron y habitaron en su lugar hasta hoy. Algo así como hizo Israel con los cananeos.
los edomitas hicieron eso con los horeos, una tribu que había en ese sector. O sea, Dios a ellos también les dio su propia tierra prometida. También anote, Josué 24:4 muestra esto mismo que estoy diciendo. Dios ya le había dado una tierra por herencia a los edomitas, pero faltaban los israelitas. Para ese momento, donde estábamos estudiando en la historia, los israelitas ya están cerca de su propia tierra prometida. Pero el Señor les hace una advertencia. ¿Qué fue lo que les dijo Dios sobre Esaú? En Deuteronomio 2, versículo 4. Les dijo que los edomitas iban a tener miedo de ellos. Y de hecho esto ya lo había anticipado Moisés, lo había anticipado desde el comienzo. Éxodo 15, verso 15, en el cántico de liberación que cantaron después del Éxodo. Éxodo 15:15 dice: entonces los príncipes de Edom se turbarán, de los fuertes de Moab se apoderará el temblor, desmayarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos terror y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú adquiriste. ¿Sí? En esa canción Moisés había dicho eso, que tuvieran miedo delante de ellos todas las naciones. Y aquí lo vemos cumplido. El Señor entonces les advierte, ellos van a tener miedo de ustedes. ¿Sí? Y muchas veces el miedo es una ventaja, ¿no? Una ventaja en cuanto a guerras. Si el enemigo tiene miedo, pues el otro puede atacarlo más fácilmente y puede incluso vencer más fácilmente. Pero este no iba a ser el caso. Los cananeos van a tener miedo y van a ser derrotados por Dios mismo a manos de Israel. Pero con los edomitas ellos no podían meterse. Iban a sentir miedo. El reencuentro estaba marcado por el miedo. Miren cómo se invierte todo, ¿no? En Génesis 33 el que tenía miedo era Jacob, rodeado de niños. Los hijos de él estaban muy jovencitos, muchachos, adolescentes, niños, otros de brazo como José. Raquel estaría embarazada de Benjamín, en fin. Y él temía por su vida y por el bienestar de sus propios hijos y de su propia familia. Y en esta ocasión es al revés. Son los edomitas los que tienen miedo de los israelitas. Así que este reencuentro no estuvo marcado por ningún ambiente familiar. No hubo ningún ambiente festivo. Al contrario, Dios les dice, guárdense mucho. ¿De qué? De atacarlos. Ni siquiera podían contender con ellos. Dice la traducción viviente, se sentirán amenazados, así que vayan con cuidado. Dios les dice, yo no les voy a dar a ustedes ni aún la huella de la planta de un pie de la tierra que ya le di a los descendientes de Esaú en Seir. Claro, hermano, cuando Israel se entera que ellos tienen miedo, ¿qué les puede pasar por la mente? Bueno, tenemos ventaja. Otro detalle, los israelitas ya están ordenados en campamentos, es un campamento imponente. Ellos pueden provenir de la esclavitud, ser tribus ganaderas especialmente, pero tan solamente ver esa multitud organizada con banderas, con jornadas, príncipes, capitanes, jueces, el tabernáculo, una nube alrededor, o sea, eso es muy imponente. Y por si fuera poco, es una multitud enorme, seguramente más grande que Edom. Claro, esto los aterra a los edomitas. Ellos tienen miedo de los israelitas. Bueno, pero entonces Dios les dice, ojo, parafraseándoles, con apoderarse, con tocar o con tan siquiera intentar hacer algo contra los edomitas, porque yo ya les di a ellos su propia herencia y de lo que es de ellos a ustedes no les voy a dar nada. ¿Sí?
Muy bonito esto porque destaca que Dios cumple sus promesas con Abraham todavía. Otro detalle es que Dios tiene el control soberano aún con naciones que apostataron. Edom era apóstata, no creía en el Dios de los hebreos, pero Dios mantuvo su tierra para ellos. Y otra cosa que deja ver acá es que Dios alienta el cuidado de la propiedad privada y de las fronteras soberanas de los distintos países. O sea, no porque Israel sea la tierra prometida tiene derecho a saltarse sus fronteras y conquistar a todo el mundo y formarse su propio emperador o un Reich para que conquisten el mundo. No. Dios a cada nación le ha dado sus propios límites, los ha distribuido soberanamente. Bien, sigamos con Deuteronomio 2, leamos el verso 6 y 7. Les dice el Señor, comprarán de ellos por dinero los alimentos y comerán, y también comprarán de ellos el agua y beberán, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y ninguna cosa te ha faltado. ¿Sí? Israel debía garantizarle a Edom que no iba a tomar por la fuerza ninguno de sus recursos. Al contrario, miren esto. Si ellos van por la ruta y de repente necesitan trigo o necesitan agua, ¿qué debían hacer? Pagar. Comprarlo por su justo precio. Todo lo debían pagar. Dice la PDT, cómprenles trigo e incluso páguenles el agua que ustedes consuman. Ni un metro cuadrado de ellos iba a ser para Israel. Así que esto implicaba también que tenían que pagarle. Al pagar, ¿qué implica? Que uno reconoce que esto es de otra persona, entonces yo debo pagar por ello. ¿Sí? Y bueno, Dios aquí coloca unas palabras que si usted las medita, entiende por qué las dice acá en el versículo 7. Tu Dios te ha bendecido. Llevan 38 años vagando por un desierto inhóspito y Dios dice que Él los ha bendecido. ¿Por qué el Señor dice esto, hermanos? Es verdad. Yahvé había bendecido mucho las obras de las manos de los israelitas. Dios mismo, como su libertador, sabía que ellos llevaban 40 años vagando por ese gran desierto. Precisamente durante todo ese peregrinaje Él estuvo con ellos. Dice la Dios habla hoy, los ha cuidado en su marcha. Nada les ha hecho falta. Un comentarista dice que con estas palabras hay varias implicaciones. Una implicación es que ellos no necesitaban arrebatarle a Edom agua, por ejemplo. Porque durante todo el recorrido que llevan durante 3 décadas, cada vez que ellos abrían un pozo, por ejemplo, cada vez que abrían un pozo, encontraban agua. ¿Sí? Otro detalle, siendo ellos ganaderos, pastores de ovejas y de rebaños de cabras y demás, durante todo ese tiempo, al parecer, ellos vendían sus recursos a los nómadas del desierto. Habían muchas tribus beduinas, árabes en ese territorio del desierto, entonces ellos contaban ya con dinero porque estaban haciendo transacciones con las tribus del desierto. O sea, los israelitas estaban bendecidos al punto de que podían tener dinero para pagarle a Edom lo que fuera necesario. ¿Se dan cuenta por qué eso está aquí en este versículo? O sea, no tienes que robarle el agua o los recursos. Ustedes tienen dinero porque yo los he bendecido. Paguen por todo, no les ha hecho falta nada. ¿Se dan cuenta? Sigamos adelante, volvamos a Números 20, 14 al 17. Aquí vemos, dice,
Y envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades con este mensaje. Así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad al borde de tus fronteras. ¿Sí? Moisés envía a los embajadores al rey de Edom desde Cades Barnea y le ruega que le permita cruzar por su territorio. Hay otro detalle aquí en esta escena, hermanos. Esta es la primera vez en la historia que Israel envía emisarios diplomáticos como nación a otra nación. ¿Sí? Como ya Israel tiene la independencia para tener sus propios ministros, embajadores, ¿sí? Diplomáticos. Y miren el mensaje que llevan. Es un mensaje lleno de afecto fraternal. Así dice Israel, tu hermano. ¿Sí? Algo que esperaría una buena respuesta. Les pone en conocimiento de los descendientes de Esaú todo lo que ellos tuvieron que pasar. De pronto no sabían nada de ellos. Ahora que vuelven a reencontrarse, le cuentan qué ha pasado. Les cuentan una parte del testimonio de lo que había sucedido. ¿Qué les dice? Que pasaron por duros trabajos, que pasaron malos tratos, que fueron esclavos en Egipto por mucho tiempo, pero que cuando clamaron a Yahvé, Él les envió un ángel para sacarlos de Egipto. ¿Sí? O sea, resume todo lo que han estado viviendo con esta carta, ¿cierto? Llena de fraternidad. Aquí vemos también que se le da la gloria a Dios, ¿no? Clamaron, Dios escuchó su oración y les envió un ángel para liberarlos. Ese ángel se refiere al de Éxodo 2, ¿no? El de la zarza de Moisés, que pues era el que se había aparecido, el yo soy, que es Cristo mismo. Anótese otro texto, Isaías 63, 9. ¿Qué más dicen en el mensaje? Bueno, en el mensaje prácticamente ellos prometen que iban a transitar por la frontera de Edom, pero no iban a pasar por los campos labrados ni por las viñas. No te preocupes, vamos a ir por todo el camino real. ¿Qué era el camino real? Bueno, el camino real era una ruta comercial que corría de sur a norte. Esa era la ruta donde se hacía comercio entre las naciones. Era como decir una carretera estilo panamericana en nosotros, en nuestro caso, que es una carretera que conecta varios países. Eso era el camino real. Vamos a pasar por ahí, ni siquiera vamos a tomar agua de los pozos del país. O sea, vamos a respetar las propiedades privadas de todos los edomitas. No vamos a meternos en los viñedos, no vamos a pisar o dañar los campos. No, vamos a ir por el camino real sin desviarnos hasta cruzar el territorio. Pues el territorio de Edom era fronterizo con la tierra prometida y ese camino era un atajo muy conveniente. Bueno, vamos al segundo punto, el desvío por el rechazo. Bien, en esta primera parte vimos, hermanos, cómo estas dos naciones hermanas se encontraron otra vez. Dios pues les cuenta a los israelitas que les había dado su propia tierra a los edomitas y no iban a poder tomar nada de ellos. Al contrario, tenían que pagar por todo. Pero les advierte que iban a sentir mucho miedo de ellos. Por eso debían ser cuidadosos y no de pronto provocarlos de alguna forma. Números 20, 18. Dice: y Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Ciertamente ninguna otra cosa pido, sino que pase a pie. Y él respondió: no pasarás.
Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su término, y se apartó Israel de él. Los mensajeros trajeron una respuesta negativa a la congregación. No podrían pasar por Edom. Es más, Edom los amenazó con su ejército. Hermanos, aparte del miedo que Dios anticipó, que ellos iban a sentir, que los edomitas iban a sentir, es muy probable que los descendientes de Saúl hubiesen heredado otras cosas de su padre. Por ejemplo, la desconfianza, el rencor contra los israelitas seguramente estaría marcado en ellos, llevados quizás por historias donde su antepasado fue engañado por el antepasado de ellos. Entonces había una desconfianza muy fuerte entre ellos. Mire, por ejemplo, Amós 1:11. Amós 1:11. Léalo en la segunda parte. Dice: porque persiguió a espada a su hermano y suprimió su compasión, y en su furor le ha robado siempre y ha guardado perpetuamente el enojo. ¿Sí? Guardado perpetuamente el enojo. Siempre mantuvo esa rabia, diríamos popularmente, contra su hermano. Y han pasado, para el tiempo de Amós, han pasado, hermanos, pues, unos, unos 500 años por mínimo, de hecho más. Sí, como unos 700 años. Y todavía tienen rencor contra los israelitas. Y también reiteremos lo que les decía ahorita. Ellos se habrían visto intimidados profundamente al ver en esa tremenda multitud que viene. Ellos sienten miedo porque están en peligro. Una multitud como esa, ellos en su desconfianza pensarían: van a aguantarse, no comer de nuestras viñas, nuestros pozos. No, van a arrasar con todo. Van a quitarnos nuestros recursos. Y otra cosa, son tantos y nos dicen que van por su tierra, nos van a quitarla de nosotros. O nos va a hacer lo mismo que le hizo su antepasado a los antepasados de nosotros. Lo van a usurpar, lo van a engañar. Nos van a engañar. Ellos en realidad quieren nuestro territorio, ¿sí? Es, hermanos, un ambiente de desconfianza que les impide cualquier tipo de reencuentro pacífico. Ahí vemos que Moisés trató de conciliar, ¿no? Volvió a insistir con otros embajadores que solamente iban a cruzar por el camino principal. Y miren esto, dice: si alguno de nosotros o aún nuestro ganado bebe aguas suyas, nosotros la pagamos. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero Edom se niega y sale con mucho pueblo y mano fuerte, dice la PDT, con un ejército grande y poderoso, defendiendo sus territorios, hermano. Vemos una reacción pues lamentable pero natural. De esta forma, Edom no quiso dejar pasar a Israel por su territorio. Israel tuvo que apartarse de él. Vamos a Deuteronomio 2:8. Dice: y pasamos de largo de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino del Arabá, desde Elat y desde Esión Geber, y giramos y pasamos camino del desierto de Moab. Esto obligó a los israelitas a seguir su travesía. ¿Saben cuál es el problema? Que, bueno, la zona, ellos solamente era pasar de sur a norte, ahora tocaba desviarse. Bueno, ese desvío los obligaba a pasar por la zona más larga y más inhóspita del desierto. Iban, dice, el camino del desierto de Moab. Era un camino, hermano, vacío.
Pero, ¿qué acabamos de leer en el versículo 7? Jehová te ha bendecido. O sea, con estas palabras Dios ya les había prácticamente alentado que sea que su hermano los dejara o no pasar, Él iba a estar con ellos. ¿Sí? La promesa que los había acompañado por 40 años iba a seguir con ellos. Y otro detalle, ellos fueron obedientes con el Señor. ¿Qué les dijo el Señor? No provoquen a su hermano, no le quiten nada a su hermano y cualquier cosa lo pagan. Ellos cumplieron. Así que han obedecido y al obedecer, pues, más todavía la promesa es a favor de ellos. Entonces Dios garantizaría que iban a tener la provisión de todo lo necesario, aunque pasaran por ese territorio que era más feo que por todo lo que habían pasado hasta ahora. Bien, para terminar les voy a decir 3 aplicaciones. Primera aplicación, Proverbios 18:19. Dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Es cierto, hermanos. Qué lamentable es, pero es verídico. Peleas, conflictos, riñas, rencores entre hermanos es lo más difícil de reconciliar que con gente extraña. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. En esta escena que estudiamos esta mañana, démonos cuenta que la primera vez que Israel tiene contacto, siendo una nación, con otra nación, es con su propio hermano. Pero fueron rechazados. Una experiencia que se suponía que iba a tener una mejor respuesta resultó pues llevándoles a ir por otro sector, ¿no? Una parte más difícil. Bueno, esto les iba a servir a ellos como una señal. Iban a ser rechazados. ¿Sí? Esto les recordaba a ellos la santidad de ellos. Sí, la santidad. ¿Qué tiene que ver la santidad? Claro, si ni siquiera su hermano les abrió la puerta para darles paso, ¿qué se iban a enfrentar con los cananeos, con los filisteos, fereceos, jebuseos y todos los que estaban allá arriba, en Canaán? Ni siquiera su hermano fue amistoso. ¿Sí? Entonces era un recordatorio de la santidad, porque si ellos guardaban los mandamientos de Dios, iban a garantizar que cuando los otros se enfrentaran contra ellos, ellos iban a ser victoriosos. Segunda aplicación. El desvío que tuvo que hacer Israel, además de que evitó una guerra innecesaria, porque igual, hermanos, si Israel hubiese desobedecido, ¿qué hubiera pasado? Edom lo hubiera derrotado. Dios no iba a estar con él, sino con Edom. ¿Sí? O si Edom no hubiese atacado a Israel, ¿de qué serviría si Dios dijo que ningún territorio es para Israel, de los que ya es de Edom? O sea, era una guerra innecesaria. Bueno, ese desvío evitó una guerra innecesaria, pero también deja más enseñanzas. Ahorita vimos la enseñanza de que ellos los estaba anticipando de que los otros países tampoco iban a ser amistosos con ellos. Así que debían ser santos para garantizar victoria. ¿Sí? La victoria. Pero hay más cosas. Por ejemplo, les enseñó a no codiciar nada que perteneciera a un familiar, a pesar de que tuvieran el poder para obtenerlo a la fuerza. Eso es una enseñanza, ¿no? Dios le dice, es tu hermano, nada de lo que es de él es para ti. Es un recordatorio para los israelitas de no solamente de respetar la propiedad privada, sino también de no codiciar, no envidiar lo que es de otro. Y más de uno que es un familiar, la familia de uno.
Qué lamentable es, hermano, pero es un cuadro típico de los inconversos, cuando hay envidias y celos por lo que tiene otro. Providencialmente existen familiares que prosperan más fácil que otros, y muchas veces, debido a la infección socialista que hay en la mentalidad de nuestras familias, los que menos tienen envidian a ese que sí tiene y ven como una exigencia que el que más tiene que darles, y mejor dicho, y se forman ahí unos conflictos típicos de los mundanos, ¿sí? Bueno, esto deja la enseñanza de que no hay derecho a codiciar lo que es de otro, ni siquiera de un familiar, o así sea un hermano. Bueno, hay que respetar lo que es de otra persona. La otra enseñanza, vemos que, y de hecho es una enseñanza práctica también para nosotros, aunque familiares inconversos o hermanos sectarios nos desprecien, nosotros debemos guardar el corazón para no imitar esa conducta, sino aprender a tratarlos con el amor que no estamos recibiendo de ellos. Eso es otra lección. ¿Cuál fue la forma como trató Edom a Israel? Brusca, hostil, violenta. Salió con mano fuerte. Él les habló con afecto fraternal, manera conciliatoria, insistió, contó su testimonio, y él sale de manera violenta. ¿Cuál fue la reacción de Israel? En paz, simplemente se desvía y ya, no se mete en el problema diciendo, no, pero yo le hablé a usted bien, no sé por qué se porta así conmigo, mire que, y no, simplemente se desvía y deja las cosas así. Aunque nuestra familia inconversa, o a personas que son creyentes, o incluso hermanos que son en la fe de Cristo, pero que por sus diferencias denominacionales nos miran con desprecio, nosotros no vamos a imitar esas cosas, hermanos. Tenemos que ser diferentes, y eso nos lleva a practicar el verdadero amor. Mire Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, 7. Dice: no abominarás al edomita porque es tu hermano. ¿Se dan cuenta? No puedes conservar odio contra el edomita, es tu hermano. Pero Señor, no nos dejaron pasar, es tu hermano. Señor, salieron con mano fuerte y un gran ejército, es tu hermano. No puedes conservar odio contra él. Bien. Tercera aplicación. Detrás de todo esto, hermanos, la lección más difícil para Israel haber aprendido este día fue la paciencia. La paciencia, porque pudo haber obtenido lo que Dios le había prometido, lo que él quiere por tantos años, por la vía más fácil, por la vía esperada, pero alguien se interpuso, sin razón, injustamente. La paciencia de Israel fue probada ahí. Aprendió a mantener la paciencia cuando las cosas no se obtienen por la vía esperada y más fácil. Y eso lleva a otra lección. La negativa de Edom los obligó a ir por un camino peor. Así que era una oportunidad para que esta nueva generación de Israel aprendiera a confiar en Dios. Ese Dios que estaba en la nube sobre ellos. Ese Dios que conocía todas sus dificultades y que hasta ese día no los había abandonado. Era la oportunidad para que esta generación nueva confíe y ejercite la fe. Dios por eso no permitió que pasaran fácil por ahí. ¿Se dan cuenta cómo está el propósito de Dios detrás de todo esto? Dios quería no solo probarlos, sino también enseñarles a depender de Él. Ahora nosotros, hermanos, ellos podían mirar arriba a la nube, recordar todo lo que Dios había provisto a sus vidas para confiar en el tramo más difícil del desierto. Pero nosotros tenemos más razones para confiar en Dios, porque nosotros entendemos y hemos aprendido que nuestro Dios se hizo carne por nosotros. Decía el texto de Deuteronomio, Él sabe
Él sabe, decía el pasaje, no te ha faltado nada, ha estado contigo. Bueno, ahora ya no solamente sabe, vivió las necesidades. Estuvo aquí en carne propia con nosotros. Él ya no solo conoce nuestras tribulaciones, Él las vivió, Él las superó. Entonces tenemos más razones para que cuando las cosas no salen como esperamos, que es lo más fácil, lo más esperado, y toque desviarnos por una parte más difícil, Él va a estar con nosotros. Entonces no temeremos porque nada nos hará falta. Amén. Esa es la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Oremos.